señal con algún problemita, pero ya estamos listos. Sebastián Seriani, que es docente de construcción y también de transporte de nuestra PUCB. ¿Cómo está ahí, Seba? Hola, hola, hola. Hola Jorge, Seba, ¿cómo estás? muy bien, parte de la casa. Usted, siempre le digo a los panelistas, ¿no es cierto?, que son invitados estables, ¿ah?, que forman parte del quehacer de la realidad y que lo adoptamos, la adaptamos para conversarla y debatirla aquí en el programa. ¿Te acuerdas que habíamos hablado esto de las licencias, que eran como 800.000 personas que estaban en un limbo, que no sabían qué hacer, que no habían podido actualizar la licencia? Bueno, salió, ¿no es cierto? Se despachó a ley definitivamente la nueva prórroga para la licencia de conducir que vencen durante el 22, 23 y 24, después de la aglomeración que presentaron distintos municipios, que de verdad se había complicado muchísimo. Ahora, no dejen, por favor, esta es otra cosa, ¿no es cierto?, muy chilensis, no dejemos para el último momento. No, mira que la prórroga también tiene su vida, ¿no es cierto?, que va a terminar en algún momento. Entonces no dejemos hasta el último instante. Aproveche de, claro, si se había metido a la página de una municipalidad y le habían dado, no sé, para noviembre, para diciembre, de noviembre o en diciembre, digamos, el examen y haga toda la gestión y todo el asunto para que no se vaya a atrasar más allá de la cuenta. Para cerrar el paréntesis, salió bien eso, ¿no es cierto? Felizmente salió. Salió bien eso y yo te agradezco, Jorge, por invitarme a contar de estos temas porque son temas súper relevantes en el contexto de los desafíos de la movilidad en este siglo XXI, ¿cierto? Lo decimos también desde nuestra escuela cuando queremos impulsar la nueva carrera de civil transporte y claro, y este magíster de ingeniería transporte con este enfoque en sustentabilidad que abarca, por cierto, estos temas como las licencias de conducir. Entonces me alegra que de alguna manera se haya generado este apoyo a los municipios, porque de verdad están bien complicados para poder responder a tiempo. Y queda todo el desafío, naturalmente, de cómo se va a ir mejorando esto de obtener la licencia, especialmente para lo que hablábamos en algún momento, estas personas mayores, sí, o estas formas también de ir registrando tus antecedentes también, desde el punto de vista de cuántos accidentes has tenido, o incluso si has estado involucrado en alguna otra, entre comillas, mala conducta, ¿cierto?, desde el punto de vista de la conducción. Pero yo creo que está súper interesante y nos da espacio para seguir mejorando y conversando de estos temas. Planteaste el tema de la sustentabilidad. A ver, ¿cómo el transporte, a ver, cómo se relaciona? ¿Cómo planteas esto, que me parece muy interesante? Sí, mira, ahí hay un tema súper interesante que lo estamos abarcando acá en la escuela. Hay toda una línea de investigación que va recopilando todo lo que está muy fuerte hoy día, que es el tema de la electromovilidad, que es el tema de esta mirada de la movilidad sostenible, que recoge muchas cosas que desconocemos muchas veces. Podríamos entender que, claro, la electromovilidad hoy día es algo nuevo, pero si lo miramos en un contexto histórico, la electromovilidad viene desde hace varios años. O sea, por ejemplo, acá en Valparaíso, pensar en los trolebús, pensar en los ascensores, el tren, eso ya es electromovilidad. Sí. Entonces, claro, hoy día le ponemos realce porque aparecen los buses eléctricos, pero esto viene de hace mucho tiempo y es recoger esa historia también. ¿Y cómo la tomamos nosotros? Bueno, estamos estudiando también el tema de, por ejemplo, la electromovilidad en el uso de la bicicleta. Entonces, sabemos que hay un tema de limitación, entre comillas, geográfica en ciudades como Valparaíso, pero si de alguna manera incorporamos bicicleta eléctrica, ya eso rompería un poquito esa barrera de entrada, y efectivamente podríamos analizar el estudio de otro elemento, del entorno tal vez, que condicionan el potencial uso de la bicicleta. Entonces eso es por un lado con el tema de la electromovilidad, que apunta naturalmente a tener sistemas de transporte más ecológicos, desde el punto de vista ambiental, ¿cierto? Pero también hay que incorporar las dimensiones sociales y económicas también. Entonces ahí estamos recogiendo también todo esto de la movilidad más desde la mirada social, por ejemplo, la accesibilidad universal y todo eso también. Oye, ahora, la electromovilidad en términos generales está asociado, hay un prejuicio, ¿no es cierto?, que es caro, que no es fácil, que es un elemento que adiciona, ¿no es cierto?, valor, costo asociado.
Eh, Valga la redundancia. Resulta que, por ejemplo, un teleférico, claro, genial la idea, ¿no es cierto? Imagínate llegar a los cerros porteños, se está hablando en Santiago, en varios otros puntos, digamos, hacia el sector oriente, no sé, qué sé yo. ¿Es caro realmente? ¿Está al alcance? ¿Cómo se maneja eso? Porque hay que consensuar eso, ¿no? Que es un elemento importantísimo, el tema de financiamiento. Sí. Va a variar. El financiamiento es súper importante, por eso yo creo que la mirada de la sustentabilidad, desde de una perspectiva de las inversiones, incorpora eso, naturalmente tiene una componente importante que es ambiental, pero también la economía, ¿cierto? O sea, el que los recursos sean bien utilizados de forma eficiente. Y ahí me conecto con un concepto que es el de la capacidad de transporte. O sea, ¿cuántas personas podemos trasladar por unidad de tiempo? Y si a eso le ponemos el costo de inversión de los proyectos, podríamos tener una unidad de eficiencia. O sea, lo que trato de transmitir acá es que tenemos que buscar proyectos que puedan trasladar la mayor cantidad de gente a un menor costo posible. Entonces, efectivamente, los proyectos de grandes inversiones, por ejemplo, una línea de metro, un teleférico, entre otros, son bastante sustentables, por decirlo así. Porque, claro, pueden estar conectados a red eléctrica, ¿cierto?, con sistemas de emisión, ¿cierto?, de baja emisión, en fin, pero si de alguna manera la inversión es demasiado alta, no voy a poder lograr de alguna forma el que sea sustentable en el global. Entonces, yo trataría de buscar sistemas que busquen de alguna forma, por ejemplo, no sé, por ejemplo, proyectos de bajo costo y de gran impacto. Y esos son, naturalmente, proyectos locales. Eso es interesante ir explorándolo. Claro. O sea, ir abriendo camino, digamos, que vayan sembrando definitivamente oportunidades más claras de la utilización del recurso que estamos hablando. Ahora, por ejemplo, los autos tienen esta participación, digamos, benzina y eléctrico también, entonces... eso puede ser, digamos, en una primera etapa, pero ojo que también es caro eso, amigo mío, no son baratos estos automóviles. ¿Me escuchas, Seba? Parece que tenemos problemas ahí con el delay. Proceso de la electromovilidad y de buscar sistemas que sean más amigables con la movilidad, hay una curva de aprendizaje, naturalmente. Y esa curva de aprendizaje implica... Ahí volvió, tenemos un problema con la señal, hay un delay, un desfase. Ahora te escucho, entonces, Seba, te escucho. A ver si por acá tal vez nos podemos conectar un poquito mejor. A ver, vamos a ver si se hace ahí el enlace. Estamos con la señal, estamos con Sebastián Seriani, que es docente académico de la Escuela de Construcción y Transporte de nuestra PUCB, siempre generando contenido con estos temas del transporte. Ahí cambiaste, por lo menos parece que te estoy viendo de otra manera. A ver si nos podemos enlazar de mejor manera. Aquí la señal, usted sabe cómo es, ¿no es cierto? A veces tenemos inconvenientes. Bueno, estamos en este miércoles, mitad de semana, hablando de transporte. Lo hemos dicho, son temas que son muy variados y que, digamos, están en el día sujetos a mucho cambio. Esto de la electromovilidad, esto de la sustentabilidad que habla Sebastián, obviamente que nos convoca y nos llama, nos motiva, pero nos topamos con el tema del financiamiento. Perdón, ¿tú me estás diciendo algo? Ahora ya estamos en buena condición. Ahí volvimos, discúlpame por la dale nomás. Sí, yo lo que decía era que efectivamente hay una curva de aprendizaje en esto. Y cuando implementamos sistemas que son, entre comillas, un poco revolucionarios, entendemos que esto ya venía hace tiempo, ¿cierto? O sea, como le decía al principio, teníamos hace muchos años también el concepto de la electromovilidad incorporada en ciudades como Valparaíso, como los teleféricos, o sea, los ascensores, ¿cierto? El trolebús, el tren, etcétera. Hoy día la incorporación de la electromovilidad en otros sistemas, los scooters, las bicicletas, los vehículos livianos, como tú decías, incluso los buses, implican esa curva de aprendizaje. Hay necesidades locales, por ejemplo, dónde incorporar estos los terminales, por ejemplo, de los buses. Cómo cargar
puntos de carga, por ejemplo. Hoy día no es fácil, por ejemplo, tener estos puntos de carga distribuidos en la ciudad. Hoy día una recarga de un bus podría ser en 1 hora, ¿cierto? Que podría incluso calzar con la hora de colación, por ejemplo, de los conductores. Podríamos adaptar la operación a esa condición. Pero hasta eso, ¿cierto? Por otro lado, aparece el tema de que un vehículo, por más eléctrico que sea, en definitiva, si está en la mitad del taco, no sigue siendo eficiente, porque al final no estoy dándole una solución de mejorar el nivel de servicio a los usuarios. Entonces yo creo que también ahí hay que ir buscando cómo le doy facilidad. De traslado, ese es otro punto. La autonomía también, la autonomía naturalmente, sí, de todas maneras. Claro, ahora, y hay un periodo también de adaptabilidad del sistema para poner estos cargas, digamos, en distintos sectores. Nosotros tenemos, imagínate, exacto, desde el norte a sur, o sea, ¿cuántos kilómetros tiene que hay sí, con la carga? Por ejemplo, ahí me conecto con ese punto, porque por ejemplo hoy día tenemos un sistema de transporte público, por ejemplo acá en Valparaíso, por dar el caso de acá más local, donde tenemos recorridos que son bastante largos. Muchos recorridos se duplican. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, que esa autonomía sea lo más eficiente posible desde el punto de vista de los puntos de carga, de los recorridos? Entonces, efectivamente hay un tema ahí de cómo voy alimentando en la red, pero también, como tú dices, hoy día es mucho más interesante el tema de la electromovilidad porque tenemos la posibilidad de incorporar baterías, tenemos el litio, ¿cierto? Hoy día se viene todo eso. Ahora bien, si yo aumento el tamaño de las baterías, efectivamente le doy más autonomía, pero eso también le va a dar un mayor peso al vehículo. Entonces ahí también hay un tema de capacidad de soporte de los vehículos y tiene que ver con la ingeniería, con un poco lo que nosotros le enseñamos a estudiantes acá en las carreras de civil transporte y del magíster de ingeniería de transporte. O sea, no es solamente mirar el flujo de pasajeros, ¿cierto? O el flujo de vehículos, sino que también sus condiciones de diseño, sus condiciones de carga y cómo se relacionan con la ciudad al final. Seba, el transporte es amplio, es generador también de innovación, de apertura, de creatividad. Entonces yo te pongo, ¿por qué, teniendo toda la costa que tenemos, por qué no se utiliza el mar? Estamos hasta acá, ¿no es cierto?, con la Avenida España. ¿Por qué no se utiliza, digamos, el mar, digamos, para transporte? Un lanchón, que sea varios lanchones que salgan cada cierto tiempo. Además te genera esparcimiento, recreación, buena vista, te relajás, llegáis, no sé, a Viña, llegas a Concón, a Quintero. ¿Cuánta gente que viene de Quintero a Valparaíso que se demora 1 mundo y medio en llegar? ¿Por qué no se han abierto esas posibilidades con esto de la creatividad que te estoy señalando? Es una muy buena pregunta. De hecho, tenemos, claro, la posibilidad de incorporar barcazas, por ejemplo. Incluso esas barcazas podrían estar conectados a los muelles que existen hoy día. Sí. No sé, acá, por ejemplo, en Valparaíso tenemos el muelle Prat, ¿cierto? El muelle Barón. Vergara, ¿cierto? Barón también. El Barón también, exacto. Tenemos ahí varios puntos, ¿cierto? Muelle Prat, Barón, Vergara. Tenemos varios, ¿cierto?, que podemos ir buscando. En Quintero también hay algunos puntos de puertos, ¿cierto? Sin embargo, un arquitecto me comentaba, por ejemplo, que, claro, si bien eso podría ser interesante desde el punto de vista del recorrido para disminuir los tiempos, o incluso, como tú dices, hacerlo agradable de otra forma, desde el punto de vista de mirar el mar, la mirada también de la movilidad hoy día tiene que ver con el acceso a la ciudad. Y si yo estoy, como entre comillas, evadiendo la ciudad a través del mar, no logro el acceso. Y el acceso, bueno, hay una mirada más desde el urbanismo, ¿cierto? Que como insisto, como que tenemos que nosotros desde la ingeniería mirar también. Tienen que incorporar esa mirada del acceso como punto de acceder a la ciudad, pero también de utilizarla. De saber cómo poder aprovecharla con todos los sentidos, contemplarla, involucrarse, ir a la panadería, comprar pancito, después ir a la otra actividad, ir al estudio, vivir la ciudad. Y pareciera ser que desde la ingeniería de transporte, claro, efectivamente solamente tomamos un punto de origen y un punto de destino. Y como que nos olvidamos de la ciudad que está pasando. Entonces, claro, es muy interesante lo que tú dices porque efectivamente podemos conectar puntos a través de teleféricos, podemos conectar puntos a través de rutas marítimas, metros, sistemas que entre comillas se saltan la ciudad.
porque pueden ir por el aire, subterráneo, por el mar, etcétera. Sin embargo, desde esta mirada un poquito más, desde la mirada del urbanismo, de la arquitectura, claro, no estamos perdiendo esa ciudad. Hay toda una línea investigativa ahí que habla de esta ciudad de los 15 minutos, por ejemplo. Incluso con una mirada de perspectiva de género hoy día. O sea, hay estudios que muestran... Pero ¿no será una mirada romántica también, ¿no? Urbanísticamente hablando, digamos, de una realidad? Porque ¿cuál es la necesidad imperiosa? Llegar de un punto a otro punto. Y como todos sabemos, la línea recta, digamos, es lo más corto entre un punto y otro punto, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos buscando por la realidad, por la premura, por la modernización, por todo lo que... entonces, yo sé que hay que compensar las cosas y hay que escuchar y abrirse a los criterios, ¿no es cierto? Y me parece muy atendible, digamos. Pero la realidad, digamos, incluso cuando uno sale de la pega, lo único que quiere, más que interconectarse con gente, que se con toda lo único que quiere es llegar a la casa. Es que por eso mismo te digo que al final, por mucho tiempo, la ingeniería de transporte ha proyectado o ha planificado los sistemas de transporte en base a dos variables muy importantes, que siguen siendo importantes, no digo que no lo sean, que es el costo y el tiempo. O sea, tú buscas los modelos de transporte, la proyección de demanda o la planificación de la infraestructura, mientras más económico sea y mientras menor tiempo me permita trasladarme de un punto a otro. Eso está bien, yo no digo que no esté bien, eso es importante, es relevante y es parte de una de las dimensiones de la sustentabilidad. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos de la dimensión social y ambiental. Y cuando me acerco a eso, naturalmente, o casi de forma así como consecutiva, me tengo que acercar a otras disciplinas, porque desde la ingeniería la necesitamos. Entonces ahí yo digo, estudiémosla, incorporémosla, discutámoslo. Sí, por ejemplo, para darte un dato, o sea, para darte un ejemplo, hay estudios en esta misma línea de la arquitectura y el urbanismo que muestran esto que yo decía de la perspectiva de género, que por ejemplo las mujeres tienden si tú analizas como los viajes diarios de una mujer, por ejemplo, pueden llegar en la suma a totalizar la misma cantidad de kilómetros de viaje que los hombres, por ejemplo. Sin embargo, los trayectos son más cortos. Y principalmente se da porque la mujer toma un rol más de cuidados. Entonces tiene que ir a los niños, tiene que ir al supermercado, a la farmacia, en varios casos, ¿cierto? En cambio, los hombres, por lo general, toman trayectos más largos y van desde un punto a otro, ¿cierto? Y van al trabajo principalmente, por ejemplo, o al estudio, etcétera. Entonces, al final, la pregunta que estamos haciendo es, ¿cómo poder incorporar efectivamente esas otras variables? Por ejemplo, la perspectiva de género en esta ciudad de los 15 minutos, por ejemplo. Entonces, claro, podríamos llegar incluso, y esto lo hemos conversado, claro, con arquitectos, ¿cierto? Con otras disciplinas, podríamos llegar a cuestionar entonces tal vez que un teleférico podría no tener perspectiva de género. ¿Se fija? Porque no está pensada en esa ciudad de los 15 minutos, tal vez. Está pensada tal vez en esos viajes largos de ida en la mañana y de vuelta en la tarde, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos ciudad al final que sea más amigable con las necesidades locales? Ya, pues, pero esas son mesas de conversación técnicas que tienen que incluirlo a ustedes, ¿no es cierto? Que tienen que abrir las perspectivas y escuchar a muchos sectores, porque eso es involucrar, eso es a los vecinos también, hay que preguntarle a todos, ¿no es cierto? Exacto. Eso genera, ¿no es cierto?, una ciudad, un lugar habitable, un lugar amable, cercano, realista también. Sebastián, nos pilló la hora, pero fíjate que así como te advertía, ¿no es cierto?, el tema de por qué no se utiliza el mar, a ver si nos abocamos en una próxima conversa, la próxima semana, a ver si hablamos también de los drones, porque los drones, a ver, tú sabes que son elementos que ya por todos lados, pregunta a Ucrania, ¿no es cierto?, que Rusia, ¿no es cierto?, que están usando para temas de guerra, beligerantes, qué sé yo. Pero también puede ser transporte. ¿Cuándo va a llegar el momento en que yo me siente en una silla estilo dron, ¿no es cierto?, y me maneje y me vaya volando? Si eso ya es real, eso ya es posible. Entonces son elementos que hay que tener en consideración. Eso se podría masificar luego, pronto, ya viene, ya se acerca, como decía la publicidad, ya viene. ¿Ah? ¿Lo conversamos la próxima semana, amigo mío? ¿Le parece? Lo conversamos, de todas maneras lo podemos conversar la próxima semana. El tema de las tecnologías se está usando cada vez más
El tema de los drones, naturalmente, nosotros lo ocupamos acá en la carrera de civil transporte y del magíster de ingeniería de transporte en, por ejemplo, levantamientos topográficos, en información de flujos, flujos de peatones, vehículos, en el estudio de los datos, el mapeo después de los datos. Hacemos mucho análisis de eso y encantado de poder aportar por ahí en esta discusión, y te agradezco mucho este espacio también de poder hacerlo frecuente y poder ir conversando cada cierto tiempo estos temas que son muy relevantes y, como tú dices, tienen que ver con la localidad y abrirnos a estas discusiones sin miedo a encontrar puntos de encuentro, pues, donde en verdad tengamos una mirada de ciudad que queramos, una visión de ciudad que acordemos, y ahí naturalmente los proyectos van a ir con un objetivo claro. Y si apuntamos a esa visión de ciudad, probablemente vamos a llegar a algo más concreto que mejore en definitiva el nivel de servicio de los sistemas de transporte. Así que muy agradecido por este espacio y disculpa la interrupción ahí al principio del internet, que estuvo un poco bajo, pero no hay problema. Cuídate, que estés muy bien y muchas gracias. Hasta la otra. Muchas gracias, Jorge. Tenga buen día. Igualmente. Chao, Sebastián Seriani, de la Escuela de Construcción y Transporte, docente de nuestra PUCB. Me voy a sacar un poquito tampoco fuerte el retorno, vamos a ir a la pausa. Estamos de vuelta. Aquí tenemos a Alejandro Aguilera, concejal de la Municipalidad de Viña del Mar. También tenemos contacto con Olmué. El programa se hace en vivo y en directo. Une a la televisión, a la radio, a las redes sociales. 3 meses ya. El Punto Online. Volvemos.